Mira, voy a ser sincera contigo sobre lo que pasó entre mi esposo y yo, porque honestamente, todavía estoy tratando de entender cómo todo salió tan mal. Soy Kendra, tengo 28 años. Y hace 6 meses pensaba que tenía el matrimonio perfecto. Ahora estoy aquí sentada, preguntándome si estoy a punto de perderlo todo. Y de alguna manera, me están pintando como la mala en todo esto. Cuando Ariel y yo empezamos a salir, te juro que me sentía la mujer más afortunada del mundo. Este hombre estaba obsesionado conmigo, en el mejor sentido posible. Todos los días me decía lo hermosa que me veía, lo afortunado que era de tenerme, que no podía creer que yo fuera suya, y la manera en que me tocaba, chica, era todo. Me daba nalgadas cuando pasaba junto a él en la cocina, me abrazaba de la nada durante el día, me besaba el cuello mientras lavaba los platos. Incluso los toques más casuales lo excitaban, visiblemente, si sabes a lo que me refiero. Al principio, me encantaba esa atención. Mis amigas ponían los ojos en blanco cuando presumía de cómo Ariel no podía quitarme las manos de encima, incluso después de 3 años juntos. Sara decía, debe ser lindo tener a un hombre que aún actúa como si estuviera saliendo contigo. Y sinceramente, me sentía bastante orgullosa. Ahí estaba yo, con este hombre increíble que todavía estaba locamente enamorado de mí, mientras el esposo de ella apenas levantaba la vista del celular cuando ella entraba al cuarto. Pero luego la vida empezó a ponerse estresante. El trabajo era una pesadilla con todas las nuevas exigencias y fechas límite. Mi mamá estaba teniendo problemas de salud, y yo simplemente estaba agotada todo el tiempo. Fue entonces cuando la constante atención física de Ariel empezó a sentirse menos como amor y más como presión. Cada abrazo se convertía en él excitándose, cada beso llevaba a que se excitara aún más. Era como si no pudiera tocarme sin que se convirtiera en algo sexual. Y empecé a notarlo cada vez más. Estábamos viendo televisión y me jalaba hacia él, y a los pocos minutos podía sentir que se excitaba solo por tenerme cerca. O le daba un beso rápido de despedida por la mañana y él intentaba profundizarlo, poniéndose todo alterado justo antes de que yo tuviera que irme al trabajo. Era como si mi cuerpo fuera un tipo de disparador para él. Y honestamente, eso empezó a hacerme sentir rara. La cosa es que Ariel nunca me presionó para nada. Se excitaba, pero nunca lo convertía en mi problema. Solo se ajustaba y seguía con lo suyo. Pero yo empecé a sentir que no podía ser afectuosa sin que eso se convirtiera en algo sexual para él. ¿Cómo, de verdad no podía simplemente abrazar a su esposa sin que su cuerpo reaccionara así? Mis amigas también empezaron a molestarme. Siempre preguntando cómo iban las cosas con él, señor perfecto, y haciendo bromas de que seguramente Ariel se estaba volviendo loco si yo no estaba de humor. No tenían idea de lo molesto que era sentir que cada caricia estaba cargada de energía sexual. Yo solo quería afecto normal a veces, que no todo fuera sobre el deseo. Mirando atrás, ahora puedo ver que estaba acumulando resentimiento por algo que debería haberme hecho sentir amada. Pero en ese momento, especialmente cuando ya estaba estresada por todo lo demás, se sentía abrumador. Empecé a alejarme un poco, a no corresponder tanto a sus caricias, intentando crear algo de espacio. Pero Ariel no parecía notar mis señales. Seguía siendo el mismo esposo afectuoso y físicamente receptivo de siempre. Me convencí de que él debería poder leer mejor mi estado de ánimo, que debería saber cuando necesitaba solo consuelo y no energía sexual. Pero nunca se lo dije. Solo esperaba que de alguna forma lo entendiera. Y cuando no lo hizo, me fui frustrando cada vez más. El escenario estaba listo para que todo explotara. Y yo no tenía idea de lo mal que se iban a poner las cosas. Ahí estaba yo, ya muy tensa después de semanas sintiendo que Ariel no podía tocarme sin excitarse, cuando finalmente todo explotó. Era un martes por la noche y había tenido el peor día en el trabajo. Todo lo que podía salir mal, salió mal, y llegué a casa solo queriendo relajarme y quizás ver un poco de televisión sin pensar, junto a mi esposo. Ariel se dio cuenta de que estaba estresada en cuanto crucé la puerta. Siempre ha sido bueno para leer mis estados de ánimo, y normalmente eso es algo que me encanta de él. Me preparó la cena, no hizo demasiadas preguntas sobre mi día, solo me dejó desahogarme un poco mientras comíamos. Después de cenar, estaba sentada en el sofá, aún tensa, y él se acercó y empezó a masajearme los hombros suavemente. Al principio se sentía bien, muy bien. Sus manos aliviando los nudos de mi cuello y hombros, y por fin empezaba a relajarme. Pero entonces se inclinó y empezó a besarme el cuello suavemente, sus manos acariciando mis brazos. En menos de 2 minutos,
Pude sentirlo presionado contra el respaldo del sofá. Y sí, se estaba excitando de nuevo. Algo dentro de mí simplemente se rompió. Toda esa frustración e irritación acumulada salió de golpe. Me volteé y le solté: siempre me sexualizas, y es asqueroso. Las palabras salieron más duras de lo que realmente quería, pero estaba tan harta de sentir que no podía recibir consuelo de mi propio esposo sin que se volviera algo sexual. Ariel retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Su cara se quedó completamente en blanco, y por un segundo, ninguno de los dos dijo nada. Luego, en voz baja, dijo: no puedo evitar que me atraiga a mi esposa. Soy un hombre joven y sano, Kendra. Esto es normal. Pero yo ya estaba demasiado alterada como para escuchar razones. Solo detente, le dije. Es irritante. Ni siquiera puedo recibir un abrazo normal sin que te excites. Es como si no pudieras tocarme sin convertirlo en algo sexual. Ariel se veía herido de una forma que nunca le había visto antes. No lo convierto en algo sexual, dijo en voz baja. No puedo controlar cómo reacciona mi cuerpo al estar cerca de ti. Nunca te he presionado ni te he hecho sentir que es tu problema. Y tenía razón. Nunca lo había hecho. Pero yo estaba demasiado a la defensiva, demasiado frustrada para admitirlo. En lugar de eso, me endurecí aún más. Pues, arréglalo, le dije. Es asqueroso y estoy harta. Ariel me miró fijamente por un largo momento, y pude ver algo cambiando en su expresión. No era exactamente enojo, era más bien como si estuviera procesando algo doloroso. Está bien, dijo al fin. Entiendo. Luego se fue a la cama sin decir una palabra más. Me quedé en ese sofá sintiéndome justificada, pero también con un nudo en el estómago. En el fondo, sabía que había sido cruel. Ariel me estaba mostrando amor y deseo de la única forma que sabía, y yo lo había llamado asqueroso. Pero estaba demasiado orgullosa para disculparme. Y honestamente, parte de mí se sintió aliviada de que tal vez ahora se alejaría un poco. No tenía idea de que acababa de desencadenar una reacción en cadena que destruiría todo lo bueno en nuestro matrimonio. Ariel no era el tipo de hombre que discute o pelea. Solo escuchó lo que dije y decidió protegerse de la única forma que sabía. Y esa forma de protegerse iba a herirme más de lo que jamás imaginé. Esa noche no intentó abrazarme en la cama como solía hacer. Se quedó en su lado. Y cuando desperté por la mañana, ya estaba levantado y preparándose para ir al trabajo. Nada de beso de buenos días, ningún abrazo prolongado antes de salir. Solo un educado: que tengas un buen día, y se fue. Me dije a mí misma que era algo temporal, que solo estaba procesando lo que le había dicho. Pero mirando atrás, ese fue el momento en que todo cambió entre nosotros. Rechacé la esencia de cómo él mostraba amor, y Ariel, siendo el hombre que es, decidió respetar mis deseos de la forma más literal posible. El cambio fue inmediato y absoluto. Ariel pasó de ser el esposo más afectuoso físicamente que conocía, a casi no tocarme en absoluto. Ya no había más abrazos espontáneos durante el día. Ya no había más palmadas juguetonas en el trasero en la cocina. Ya no me jalaba hacia él en el sofá mientras veíamos la televisión. Me daba un beso rápido de despedida por la mañana si yo lo iniciaba, pero no había permanencia, ni profundización en el beso, nada que pudiera llevarlo a excitarse, y en consecuencia, a asquearme. Al principio sentí alivio. Por fin podía simplemente existir en mi propia casa sin sentir que cada interacción estaba cargada de tensión sexual. Podía abrazar a mi esposo sin que se excitara. Podía acurrucarme con él en el sofá sin que su cuerpo reaccionara. Era exactamente lo que creía que quería. Pero al final de la primera semana, algo se sentía raro. Una noche, estaba lavando los platos y Ariel pasó junto a mí para sacar algo del refrigerador. Normalmente, me habría apretado la cintura, me habría dado una palmada en el trasero o al menos habría dicho algo coqueto. En cambio, solo dijo: con permiso, y siguió con lo suyo. Se sintió tan formal, como si fuéramos compañeros de cuarto en lugar de esposos. Cuando intenté hablar del tema y le pregunté por qué había dejado de ser cariñoso, la explicación de Ariel fue tan lógica que me dieron ganas de gritar. Dijiste que mis reacciones físicas eran asquerosas, dijo con calma. No quiero correr el riesgo de excitarme y hacerte sentir incómoda otra vez. Discutí que no era imposible que me mostrara cariño sin excitarse, intentando hacerle ver lo ridículo que estaba haciendo. Pero Ariel simplemente se encogió de hombros y dijo:
eso ocurre de forma natural cuando estoy cerca de ti, y como no puedo controlarlo, la única solución es evitar situaciones donde eso pueda pasar. Lo peor era lo razonable que sonaba. Como si lo hubiera pensado bien y hubiera llegado a la conclusión de que esa era la forma más lógica de manejar mi queja. Pero no era en absoluto lo que yo quería. Yo quería que encontrara una forma de ser afectuoso sin la respuesta sexual, no que dejara de ser afectuoso por completo. ¿Entonces vas a castigarme para siempre solo porque te pedí que bajaras un poco el tono? Le pregunté una noche, después de que declinó amablemente acurrucarse conmigo mientras veíamos una película. No te estoy castigando, respondió. Estoy respetando tus límites. Dejaste claro que mis reacciones físicas te incomodan, así que me aseguro de que eso no vuelva a pasar. Podía escuchar el dolor en su voz, aunque intentaba sonar neutral. Y ahí fue cuando me cayó el 20 de que quizá había ido demasiado lejos. Pero en lugar de disculparme, me puse a la defensiva. ¿Por qué tenía que disculparme por pedirle a mi esposo que se controlara? ¿Por qué yo era la mala por no querer sentirme sexualizada cada vez que me tocaba? Pero la verdad es que empezaba a extrañar sentirme deseada. Extrañaba la forma en que Ariel solía mirarme como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Extrañaba sentirme deseada, atractiva e irresistible para mi propio esposo. Ahora me miraba como a cualquier otra persona. Con educación, con respeto, pero sin esa chispa especial que solía hacerme sentir tan especial. Empecé a intentar tomar la iniciativa más seguido, con la esperanza de reavivar algo de esa vieja pasión. Pero Ariel solo respondía lo justo para no rechazarme por completo, y luego se alejaba antes de que las cosas se calentaran demasiado. Era como si se tuviera a sí mismo con una correa muy corta. Y lo odiaba. 3 meses después, me sentía más no deseada que nunca antes en nuestro matrimonio. Me arreglaba con la esperanza de que Ariel me dijera un cumplido, pero solo decía que me veía bien con el mismo tono con el que comentaría el clima. Trataba de ser coqueta o insinuante, pero solo sonreía con cortesía y cambiaba de tema. La ironía no se me escapaba. Me había quejado de sentirme sexualizada, y ahora me sentía completamente desexualizada. Ariel me estaba tratando exactamente como yo le había pedido, como a alguien a quien podía tocar sin ninguna respuesta sexual. Y eso me estaba haciendo miserable. Para el 4.º mes, me estaba volviendo loca. Ariel se había convertido en una versión educada y distante de sí mismo, y yo empezaba a entrar en pánico pensando que había roto algo entre nosotros de forma permanente. Todavía hacía cosas amables por mí, seguía ayudando en la casa, seguía preguntando por mi día, pero todo se sentía superficial, como si estuviera cumpliendo con el papel de buen esposo sin ninguna de la pasión o deseo que solían motivar esas acciones. Intenté de todo para provocar alguna reacción en él. Me ponía su ropa favorita, cocinaba sus platillos preferidos, sugería ver películas que sabía que le gustaban. Pero al parecer, Ariel había perfeccionado el arte de apreciarme sin excitarse conmigo. Y eso me estaba volviendo loca. ¿Cómo era posible que este fuera el mismo hombre que antes se excitaba solo de verme con su camiseta? Lo peor era lo tranquilo que se mostraba con todo. Cuando me frustraba y le preguntaba por qué estaba tan distante, él respondía con ese mismo tono razonable que solo estaba siendo respetuoso. Cuando le señalaba que casi ya no teníamos intimidad física, me recordaba que yo había llamado asquerosas sus respuestas naturales. Así que estaba tratando de evitar que eso volviera a pasar. Pero yo no quería que simplemente se apagara por completo. Finalmente exploté una noche después de que declinó amablemente ducharse conmigo, algo que antes solía ser divertido para los dos. Ariel me miró con esos ojos cansados y dijo, no sé cómo desearte como antes sin que mi cuerpo reaccione como siempre lo ha hecho. No puedes pedirme que te desee pero que no muestre ese deseo. Así que elegí no ponernos en esa situación a ninguno de los dos. Quería sacudirlo. Eso no era lo que yo había pedido. Yo quería que controlara sus respuestas físicas, no que eliminara completamente su deseo por mí. Pero cada vez que intentaba explicárselo, él señalaba que literalmente no podía controlar esas respuestas. Así funcionan los cuerpos masculinos. Alrededor del 5.º mes, Ariel tuvo que irse de viaje de trabajo por 6 días. Normalmente, lo habría extrañado muchísimo y él me habría llamado cada noche con ganas de hablar durante horas. Esta vez, nuestras conversaciones fueron breves y cordiales. Me preguntaba por mi día, me contaba un poco sobre sus reuniones, y luego nos despedíamos. Sin coqueteo, sin un «te extraño», sin hablar sobre lo mucho que quería regresar a casa conmigo. Cuando regresó,
algo era diferente. No solo era esa misma cortesía distante que me había estado mostrando por meses, era algo más. Se veía más pensativo, más sereno, como si hubiera llegado a alguna conclusión durante el viaje. Traté de recibirlo como antes, con abrazos y besos y emoción de tenerlo de vuelta. Pero Ariel respondió como lo había estado haciendo con todo, con cortesía, brevemente, sin ningún entusiasmo real. Fue como abrazar a un extraño que solo estaba tratando de ser amable. Ahí fue cuando entré en verdadero pánico. Me había estado diciendo a mí misma que esto era temporal, que eventualmente Ariel superaría sus sentimientos heridos y todo volvería a la normalidad. Pero al verlo después de ese viaje, me di cuenta de que quizás esto era quien era ahora. Este hombre cortés y distante que me trataba como a una compañera de cuarto que le caía bien, pero por la que ya no sentía pasión. Empecé a preguntarme qué había pasado en ese viaje. ¿Había conocido a alguien? ¿Finalmente se había dado cuenta de que era más feliz sin todo el drama que yo le estaba causando? La idea de que Ariel siguiera adelante, que encontrara a alguien que apreciara su deseo en lugar de llamarlo asqueroso, me revolvía el estómago. Pero en lugar de disculparme o tratar de arreglar lo que había roto, me enojé. Todo esto era culpa suya por ser tan extremo con todo. La gente normal habría encontrado un punto medio, no simplemente se habría cerrado por completo. Él me estaba castigando. Y ahora probablemente estaba pensando en otras mujeres que no llamarían asquerosa su atracción. No tenía idea de lo acertada que estaba con esa última parte, ni de lo mucho peor que estaban a punto de ponerse las cosas. 2 días después de que Ariel regresó de su viaje de negocios, mi mundo se vino abajo por completo. Estábamos cenando, teniendo una de esas conversaciones superficiales y educadas que llevábamos meses teniendo, cuando de repente Ariel dejó su tenedor y me miró con una expresión seria. Kendra, dijo. Creo que ya no somos sexualmente compatibles. Tal vez deberíamos considerar separarnos. Literalmente me atraganté con la comida. ¿Qué? Logré decir una vez que dejé de toser. ¿De dónde viene esto? Ariel guardó silencio por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Nuestra intimidad cayó casi a cero después de que me dijiste que mi atracción por ti era asquerosa. He estado pensando mucho en eso, especialmente mientras estuve fuera. Y no creo que esto sea sostenible para ninguno de los dos. Pero eso no es lo que quise decir, dije, con el pánico creciendo en mi pecho. Solo quería que bajaras un poco el tono, no que te detuvieras por completo. No puedo bajar el tono de algo que no puedo controlar, respondió Ariel. Y no puedo vivir en un matrimonio donde mi esposa encuentra repulsivo mi deseo por ella. No es justo para ninguno de los dos. Fue entonces cuando soltó la verdadera bomba. Me contó sobre su viaje de negocios, sobre cómo una noche, después de una cena de trabajo, algunos colegas fueron a un bar. Había una mujer más joven allí, tal vez de unos 20 y tantos años, que empezó a coquetear con él. No pasó nada inapropiado, me aclaró, pero esa atención le hizo darse cuenta de algo. No me he sentido deseado en meses, dijo en voz baja. Esa desconocida mostró más aprecio por mí en una sola conversación que tú desde que me llamaste asqueroso. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo infeliz que me he vuelto. Sentí que iba a vomitar. ¿Entonces quieres dejarme por alguna chica cualquiera en un bar? No, dijo Ariel con firmeza. Quiero irme porque merezco estar con alguien que no encuentre repulsiva mi atracción por ella. Alguien que aprecie ser deseada en lugar de llamarlo asqueroso. Comencé a llorar, lágrimas feas y desesperadas. Nunca dije que fueras repulsivo. Solo estaba estresada y abrumada. Estás exagerando todo esto. Pero Ariel ya no lo creía. Dijiste que era asqueroso, Kendra. Dijiste que era irritante y repulsivo, ¿tienes idea de lo que eso me hizo sentir? Pasé 3 años pensando que tenía suerte de tener una esposa que me atraía tanto, y tú me hiciste sentir como un pervertido por desear a mi propia esposa. Eso no es lo que quise decir, seguía repitiendo, pero incluso mientras lo decía, sabía lo débiles que sonaban esas palabras. Había dicho esas cosas. Había llamado asqueroso su deseo. Ariel continuó. Y no es solo ese momento. Nunca me haces cumplidos, nunca inicias nada, nunca me haces sentir que me deseas en lo más mínimo. Siempre soy yo quien persigue, quien muestra deseo, y tú simplemente lo recibes, hasta que decidiste que incluso eso era demasiado. Intenté discutir, intenté enumerar todas las formas en las que mostraba amor, pero Ariel solo negó con la cabeza.
¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que te parezco atractivo? ¿Cuándo fue la última vez que iniciaste algo íntimo? ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir que realmente me querías y no solo tolerabas mi atención? No pude responder, porque tenía razón. Me había acomodado tanto en ser la que era perseguida y deseada que nunca me molesté en corresponder. Había dado por sentado su constante atención y luego me quejé cuando se volvió inconveniente para mí. ¿Entonces qué?, pregunté, con la desesperación haciendo que mi voz sonara aguda. ¿Solo te vas a rendir? ¿Vas a tirar 3 años de matrimonio por una sola pelea? Esto no se trata de una pelea, dijo Ariel tristemente. Esto se trata del hecho de que tú no me quieres como yo te quiero, y me resientes por querer tenerte en absoluto. Eso no es un matrimonio, Kendra. Eso soy yo agradeciéndome por las migajas de afecto de alguien que encuentra mi amor repugnante. Cuando le pregunté si había engañado con la mujer del bar, Ariel me miró con algo parecido a la decepción. El hecho de que inmediatamente asumas lo peor de mí solo prueba mi punto. Me dijo, te hablé de ella porque creo en la honestidad, no porque haya hecho algo mal. Pero en vez de escuchar que estoy infeliz, te preocupas más por si te traicioné. Esa noche, Ariel durmió en la habitación de invitados, y por primera vez, me di cuenta de que podría perderlo realmente. No por otra mujer, sino por mi propio egoísmo e incapacidad para valorar lo que tenía. Pero aún así, enfrentando la destrucción de mi matrimonio, una parte de mí pensaba que estaba exagerando. Una parte de mí pensaba que era culpa suya por ser demasiado sensible por un comentario que hice en un momento estresante. No tenía idea de lo mucho que iban a empeorar las cosas ni de cómo estaba a punto de perder todo lo que había dado por sentado. Las semanas siguientes fueron una pesadilla que seguía empeorando. Ariel no solo amenazaba con irse. Realmente lo estaba haciendo. Empezó a dormir permanentemente en la habitación de invitados, a hablar con abogados, a buscar departamentos, y lo peor era lo calmado y decidido que parecía con todo eso. Intenté de todo para que reconsiderara. Lloré. Me disculpé. Prometí que las cosas serían diferentes. Pero Ariel tenía esa mirada en los ojos como si ya se hubiera ido, como si ya hubiera llorado nuestro matrimonio y siguiera adelante mientras yo todavía intentaba arreglarlo. He pasado 6 meses tratando de ser el esposo que querías, me dijo cuando le rogué que nos diera otra oportunidad. Alguien que pudiera mostrarte afecto sin deseo, que pudiera amarte sin quererte. ¿Y sabes qué aprendí? Eso no es amor. Eso es solo seguir la rutina. Empecé a acechar sus redes sociales como una loca, buscando señales de la mujer del bar o de cualquier otra mujer. Lo que encontré fue peor que la infidelidad. Ariel había estado reconectando con viejos amigos, retomando pasatiempos que yo poco a poco le había desalentado, yendo a terapia. Se estaba convirtiendo en una versión confiada y feliz de sí mismo que apenas reconocía. Mis amigos empezaron a hacer preguntas cuando notaron que Ariel ya no estaba por ahí. Cuando traté de explicar lo que había pasado, haciéndome ver como la víctima, los veía intercambiar miradas. Sara incluso dijo, espera, ¿le dijiste repugnante por sentirse atraído por ti, Kendra? Eso es muy duro. Incluso mis propios amigos estaban tomando su lado. Recordaban todas mis quejas sobre que Ariel era demasiado cariñoso y siempre se exaltaba. Y ahora me miraban como si estuviera loca por haber destruido eso. ¿Sabes cuántas mujeres matarían por tener un esposo que todavía esté tan atraído por ellas después de 3 años? Me preguntó mi amiga Lisa. Pero el verdadero golpe fue cuando me enteré por amigos en común que Ariel estaba saliendo con alguien. No era la mujer del bar. Era alguien que había conocido a través de su grupo de terapia. Una profesora de 26 años que aparentemente pensaba que Ariel era increíble y no tenía vergüenza de mostrarlo. Pasé en auto por la cafetería donde oí que les gustaba encontrarse y los vi juntos. Ariel se veía feliz, realmente genuinamente feliz de una manera que no había visto en meses. Estaba sonriendo y riendo, y cuando ella le tocaba el brazo mientras hablaban, él no se alejaba ni parecía incómodo. Se inclinó hacia ella como si estuviera hambriento de ese tipo de afecto. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente había perdido. No solo un esposo, sino un hombre que me había amado completa y abiertamente, que me había hecho sentir como la mujer más deseable del mundo. Había tenido a alguien que no podía mantener sus manos lejos de mí después de 3 años de matrimonio, y lo había tirado a la basura porque a veces era inconveniente. Intenté contactar a Ariel una última vez, apareciendo en su nuevo apartamento con una larga carta sobre lo arrepentida que estaba y cuánto había aprendido, pero Ariel solo parecía cansado cuando me vio. Kendra, dijo suavemente,
Ahora estoy con alguien que me hace sentir bien por quererla, alguien que me dice que soy atractivo, que inicia la intimidad y no me hace sentir como un raro por excitarme con mi propia novia. No puedo volver a sentir vergüenza por desear a la persona con la que estoy. Pero yo insistí, puedo cambiar. Sé que cometí errores. Puedo ser mejor. Ariel negó con la cabeza. Tuviste 6 meses para cambiar mientras yo te suplicaba, a través de mis acciones, que trabajáramos en nosotros. En cambio, solo te enojaste porque yo ya no te perseguía. Incluso ahora, realmente no estás arrepentida de lo que dijiste. Solo estás arrepentida por las consecuencias. Y tenía razón. Incluso mientras estaba ahí llorando y pidiendo perdón, una parte de mí aún pensaba que él debería haber manejado mejor mi crítica. Que debería haber encontrado la manera de hacerme feliz en lugar de cerrarse completamente. Todavía no entendía completamente que llamar repugnante el amor de alguien no es algo de lo que simplemente te recuperas. 6 meses después, estoy sentada en mi casa vacía. Ariel se llevó la mitad de los muebles cuando se mudó, y veo como su nueva novia publica fotos de ellos juntos en las redes sociales. Ella las acompaña con textos como, no puedo creer que este hombre increíble sea mío, y se siente tan amada y apreciada. Ese tipo de textos que yo nunca escribí porque di por sentado la devoción de Ariel. Él se ve increíble en cada foto. Seguro, feliz, realizado, como si finalmente estuviera con alguien que aprecia lo que tiene para ofrecer en lugar de llamarlo repugnante. Y yo, estoy sola, preguntándome cómo logré destruir lo mejor que me había pasado porque fui demasiado egoísta e ingrata para reconocerlo mientras lo tenía. Pero incluso ahora, una parte de mí piensa que él debería haber luchado más por nosotros. Una parte de mí piensa que se rindió demasiado fácil. Y probablemente por eso estoy aquí sola, porque todavía no lo entiendo realmente. Todavía no comprendo que el amor no es algo que puedas criticar y controlar y esperar seguir recibiendo. Algunas lecciones, aparentemente, solo las aprendes cuando ya es demasiado tarde para que importe. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos la próxima vez.